¿Y si te dijera que en 2027 caminarás por la calle y los que vayan a tu lado podrían no ser humanos? ¿O que uno de los fundadores de OpenAI ha comparado tu cerebro con un ordenador y cree que pronto podremos replicarlo? Esta semana las noticias son de otro planeta. Amazon avisa que la IA eliminará empleos. Meta confirma la compra de una startup entera. Y Minimax lanza una IA que genera vídeos acrobáticos desde texto como si fuera Hollywood, pero en tu navegador. Además, ChatGPT arrincona a Google, los jóvenes ya no saben buscar bien en Internet y Meta planea alimentar sus centros de datos con energía del centro de la Tierra. ¿Crees que eso es todo? Pues Instagram por fin tiene botón de repost. La logística se revoluciona. Y OpenAI anuncia que los robots humanoides llegarán a nuestras calles en menos de 2 años. Soy JJ Priego, esto es Easy Promos TV, y aquí tienes las 10 noticias que están marcando el presente y escribiendo el futuro. ¿Estás listo? ¡Vamos! Easy Promos, Easy Promos, Easy. Pues eso, vamos con las noticias. El cerebro es un ordenador, el mensaje radical de Sutskever. Ilya Sutskever, uno de los fundadores de OpenAI y discípulo del legendario Geoffrey Hinton, acaba de dejar a medio mundo con la boca abierta. Durante un discurso en la Universidad de Toronto, soltó una idea tan poderosa como polémica. El cerebro humano es un ordenador biológico, así que un ordenador digital puede hacer lo mismo que nosotros. Según él, llegará un momento más pronto que tarde en que la inteligencia artificial podrá hacer todo lo que hacemos los humanos. No algunas cosas, todo, porque si tenemos un cerebro y el cerebro es un sistema computacional, ¿por qué no replicarlo en digital? Ahora lidera una empresa llamada Safe Superintelligence, dedicada a desarrollar IA general. Esa inteligencia capaz de hacer millones de tareas con el mismo nivel de habilidad que una persona. Su visión es clara, no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo. Suena a ciencia ficción, pero dicho por uno de los arquitectos de la IA moderna, más vale prestarle atención. ¿Estamos listos para vivir en un mundo donde las máquinas piensan como nosotros? 2027, el año en que caminarás entre robots. Imagina esto, vas por la calle y entre los transeúntes hay robots. Humanos que no lo son, pues prepárate porque Sam Altman, el CEO de OpenAI, acaba de confirmar que esto va a pasar antes de lo que crees. Sí, muy pronto, según Altman, el año clave será 2027. Para entonces, no solo conviviremos con inteligencias artificiales que generen ideas por sí solas, sino que veremos robots humanoides autónomos moviéndose por el mundo físico, actuando con iniciativa propia, como en una peli futurista pero real. Ya hay empresas como 1X desarrollando robots domésticos con tareas reales, pero esto irá mucho más allá. Será un momento tan fuerte a nivel emocional que, según Altman, marcará un antes y un después en la historia humana, la famosa gentil singularidad. Una transformación profunda, sin caos, pero sin vuelta atrás. El trabajo, la educación, la creatividad, todo cambiará. Y quienes no abracen esta tecnología podrían quedarse atrás, porque estos robots no solo serán asistentes, serán colaboradores, creadores y compañeros. Acojona un poco, ¿no? Instagram prueba el botón de repost como en Twitter. Por fin, después de años pidiéndolo, Meta está probando en Instagram un botón de repost para compartir publicaciones de otros usuarios en tu perfil, de forma muy directa y visible. ¿Te suena familiar, no? Pues claro, es como retuitear pero en Instagram. Este botón te permitirá repostear tanto imágenes como vídeos y el contenido compartido aparecerá en una nueva sección de tu perfil separada de tus publicaciones originales. La función ya está en fase de pruebas y se espera que se lance globalmente si recibe buena acogida. Meta busca así darle un impulso al descubrimiento de contenido y aumentar el alcance orgánico de creadores pequeños. Además, los reposts podrían abrir la puerta a nuevas métricas para creadores, como la visibilidad compartida y colaboraciones más visibles sin necesidad de etiquetar o usar apps externas. ¿El futuro? Pues puede que veamos funciones similares en Reels, con reposts virales que amplifiquen tendencias. Instagram se vuelve más colaborativa y tú más influyente con un solo toque. ChatGPT ahora razona, busca y responde como nunca.
prepárate, porque ChatGPT ya no es solo un chatbot inteligente, ahora es un buscador con cerebro humano. Y esto OpenAI acaba de lanzar 2 mejoras brutales que lo llevan al siguiente nivel: el nuevo modo O3 Pro y una versión avanzada de ChatGPT Search que parece sacada del futuro. Empecemos por el modelo O3 Pro, que es capaz de razonar paso a paso gracias al pensamiento en voz alta. ¿Un problema de matemáticas o lógica? Pues te lo explica como si fuera un profe. Y no es solo listo, también rápido y barato. Porque OpenAI ha reducido su coste un 87%, haciéndolo accesible para todos. Pero eso no es todo, ya que ahora, cuando haces una pregunta a ChatGPT, obtienes múltiples respuestas, con distintos enfoques, es decir, técnica, creativa o resumida. Tú eliges. Además, la información está mucho más actualizada gracias a su integración con códex y nuevos sistemas de búsqueda inteligente. La idea es clara: convertir a ChatGPT en tu nueva herramienta para aprender, investigar o resolver cualquier cosa. Más personalizado, más humano y más útil que nunca. La conclusión, pues que ChatGPT ya no solo responde, ahora piensa, compara y te guía. Y tú solo tienes que preguntarle. ¿Listo para redescubrirlo? ChatGPT arrincona a Google y crea una generación que no sabe buscar. ¡Cuidado, Google! La inteligencia artificial no solo está cambiando la forma en que buscamos información, está dejando a Google sin negocio y a los jóvenes sin saber usarlo. Y es que más del 82% de la generación Z y millennials ya prefieren preguntar a ChatGPT antes que abrir el buscador de toda la vida. El resultado, pues menos clics, menos visitas, menos anuncios y una caída directa en los ingresos de Google y también de los medios que dependen de él. Pero hay más. Esta nueva forma de consumir contenido está creando una generación que ya no sabe buscar bien en Internet. Por ejemplo, jóvenes como Harvey, estudiante británico, han usado solo IA desde el inicio de su carrera. Para ellos, investigar es copiar la respuesta de chatbot. El problema, pues que las IA suenan convincentes, sí, pero no siempre aciertan. Y con la web saturada de contenido basura, SEO forzado y resultados irrelevantes, el pensamiento crítico se está desvaneciendo. Y Google pierde dinero, la educación pierde método y nosotros podríamos estar entrando en la era del conocimiento rápido pero superficial, donde saber preguntar es fácil, pero saber buscar, contrastar y entender es cada vez más raro. ¿Y tú qué opinas? Amazon admite que la IA eliminará empleos. Atención, que el CEO de Amazon, Andy Jassy, ha sido muy claro: la inteligencia artificial va a sustituir empleos. En un mensaje a sus empleados, advirtió que la eficiencia lograda con IA permitirá a la empresa reducir su plantilla en los próximos años. Y no estamos hablando de almacenes, sino de trabajos de oficina. Según Jassy, los agentes de IA se incorporarán a todas las áreas de la empresa, transformando completamente el modo en que se trabaja. Habrá menos necesidad de personas para tareas repetitivas y más necesidad de perfiles técnicos capaces de construir, mejorar y coordinar estas herramientas. Y no es solo Amazon, no. Otras tecnológicas como Anthropic o Google también están avisando de un impacto laboral masivo. El CEO de Anthropic incluso predijo que la IA podría destruir la mitad de los empleos de oficina a nivel global y elevar el paro al 20% en solo 5 años. Aunque Jassy también intentó tranquilizar diciendo que nuevos empleos surgirán. La realidad es que estamos frente a una transición que puede ser muy dura. Y el mensaje entre líneas está claro: adáptate o te quedas atrás. ¿Estamos preparados para un futuro donde competirás con un algoritmo por tu propio puesto? Meta quiere alimentar su IA con calor del subsuelo. ¿Te imaginas que la energía de tu IA venga del centro de la Tierra? Pues eso es justo lo que planea Meta. Para garantizar electricidad continua para sus centros de datos de inteligencia artificial, acaba de firmar un acuerdo con la startup XGS Energy para usar energía geotérmica sin emisiones. El proyecto se ubicará en Los Lunas, Nuevo México, y suministrará 150 megavatios a través de una tecnología cerrada y también reciclable que no depende del clima ni del agua y sin riesgo de fugas. Esta nueva forma de alimentar servidores no es solo más ecológica, sino también más escalable. A diferencia de las plantas tradicionales, este sistema funciona incluso en zonas secas y no volcánicas, perfecto para estados como Nuevo México afectados por sequías. Y Meta no está sola. Empresas como Mastercard y Google también están apostando por esta energía limpia. Pero lo que diferencia a Meta es su enfoque total en el desarrollo de la IA, ya que necesitan potencia constante día y noche. Así que cuando la inteligencia artificial de WhatsApp o Instagram esté funcionando a tope, puede que en el futuro parte de esa energía venga del centro de la Tierra. Alucina, ¿eh?
Meta compra datos para aplastar a Google. Zuckerberg va con todo. Como os adelantamos hace unos días, Meta ha soltado los 14.300 millones de dólares para hacerse con el 49% de Scale AI, la startup de datos más poderosa del momento. ¿Y qué más? Se quedó con su CEO, Alexander Wang, y parte del equipo clave. Una jugada maestra para liderar la carrera de la superinteligencia artificial. Y con esto, Meta se asegura datos etiquetados premium y expertos humanos que afinan modelos de IA con precisión quirúrgica. Pero lo más loco es que Google era el principal cliente de Scale AI. Hasta ahora, claro, porque tras esta adquisición ya planea romper relaciones. Guerra abierta. Esta estrategia se conoce como Key Hitting, comprar talento en vez de empresas. Y aunque no rompe leyes directamente, la FTC ya está mirando esto con lupa, porque aunque Meta no haya comprado la mayoría, controla la dirección estratégica. Y los expertos dicen que esta podría ser la compra de talento más cara de la historia tech y una amenaza directa a Google y también OpenAI. Y el mensaje de Zuckerberg está súper claro. El futuro de la IA no es tener el modelo más grande, sino los datos más valiosos y los cerebros que los entienden. Y sí, Meta los acaba de fichar a todos. Minimax lanza Hailuo 02, la IA que crea vídeos desde texto y hace acrobacias. La startup china Minimax ha presentado su nuevo modelo de vídeo generativo, Hailuo 02, y lo primero que dicen de él es que puede manejar física extrema. Literalmente hace acrobacias en vídeo con una fidelidad brutal. Este modelo promete resultados de clase mundial a un coste récord de eficiencia. Lo más potente, pues que puedes generar vídeos impresionantes a partir de texto e imágenes en segundos. Desde e-commerce hasta redes sociales, pasando por productos o vídeos de marketing, Hailuo 02 ofrece una solución rápida, potente y visualmente brutal. Además, su editor integrado hace que cualquier usuario sin conocimientos técnicos pueda crear contenido de altísimo nivel. Y aunque algunos usuarios han reportado problemas con el acceso temprano, el hype no para de crecer. Minimax se está posicionando como uno de los nombres más disruptivos en la generación de vídeo con IA. ¿Lo has probado? La IA revoluciona la logística y reduce costes un 60%. ¿Sabías que el 58% de los procesos logísticos puede ser transformado por la inteligencia artificial? Así lo revelan los últimos informes del sector y el Salón Internacional de la Logística ya lo ha dejado claro. La IA no es el futuro, es el presente. Desde asistentes inteligentes para pequeñas exportadoras como Copilot, que actúa como una consultoría personalizada low cost, hasta robots de última milla como los de Envimo, capaces de entregar paquetes sin intervención humana y reduciendo hasta un 60% los costes operativos. Y eso no es todo, la IA también está ayudando a recuperar ropa de vuelta o invendida para reinsertarla en el mercado mediante reventa, alquiler o reciclaje. Proyectos como Circle están liderando esta logística inversa, especialmente en el mundo de la moda. Eso sí, aún queda camino. El 92% de las empresas aún no tiene un plan específico de adopción de IA y el 73% de los directivos admite que sus equipos tienen poco o ningún conocimiento sobre estas tecnologías. Lo que está claro es que quien no se suba a este tren lo verá pasar. Y muy rápido. Y bueno, y si promeros hasta aquí, las noticias que están dando forma al futuro más loco que jamás imaginábamos. Hoy hemos visto cómo Ilya Sutskever dice que tu cerebro es un ordenador y que un chip podrá hacer lo mismo que él, como Allman, que pone fecha a los robots humanoides caminando entre nosotros, y como ChatGPT ya razona, compara y responde como un profesor particular con superpoderes. Meta compra cerebros y datos para vencer a Google. Amazon admite que la IA va a dejar a gente sin trabajo y la logística cambia por completo con algoritmos que reducen costes un 60%. Además, Minimax lanza una IA que crea vídeos con física extrema. Instagram prueba el botón de repost y la energía para alimentar todo esto puede salir del mismísimo centro de la Tierra. Y si todo esto te ha sorprendido tanto como a nosotros, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este vídeo que nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este nuevo mundo que avanza a 1000 por hora. Y cuéntanos en los comentarios qué noticia te ha dejado con la boca abierta y cuál te da más miedo. Y cómo no, pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas para destacar en marketing, sorteos y promociones en redes sociales. Nos vemos la próxima semana con más noticias tech, IA y redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.